Imaginen un tiempo tan antiguo que nuestra propia historia, la de la Tierra, parecería un simple parpadeo. En esa inmensidad del pasado existieron seres de un poder inimaginable. No sabemos cómo se llamaban a sí mismos, pero las pocas civilizaciones que vinieron después y encontraron sus huellas, los llamaron los creadores silentes. Eran como los grandes arquitectos del universo. Podían mover estrellas como si fueran canicas, crear vida en planetas desiertos y viajar plegando el espacio como si fuera una hoja de papel. Su tecnología era tan avanzada que para nosotros sería indistinguible de la magia pura. Pero incluso para estos seres tan poderosos, el universo guardaba secretos y terrores. Así que, después de sembrar vida en nuestra galaxia, la Vía Láctea, y en nuestra vecina Andrómeda, desaparecieron. Quizás ascendieron a otro plano de existencia. Quizás se fueron a explorar otros universos, o simplemente se desvanecieron en el tiempo. Nadie lo sabe. Lo que sí dejaron fueron construcciones asombrosas. Esferas gigantescas rodeando agujeros negros, bibliotecas hechas de cristal que contenían el conocimiento de eras, y una señal. Una única señal, como un susurro insistente, matemático y un poco triste, que salía desde el corazón de la galaxia de Andrómeda. Esa señal llevaba millones de años, esperando, paciente, a que alguien la escuchara. Avancemos rápidamente hasta nuestro futuro. Año terrestre estándar, 2347. La humanidad había pasado por mucho. Guerras terribles en el siglo XXII casi nos destruyen, pero de las cenizas surgió una nueva era de unidad y avance tecnológico. Ahora, todos los países de la Tierra formaban la Alianza Terrestre Unida, ATU. Marte ya no era un planeta rojo y desértico, sino un vergel con ciudades bulliciosas. Había ciudades flotantes en las nubes de Venus y colonias mineras en el cinturón de asteroides y en las lunas de Júpiter y Saturno, que enviaban recursos vitales a todo el sistema solar. Ya podíamos viajar más rápido que la luz, usando puntos de salto conocidos, aunque estos viajes seguían siendo peligrosos y no nos permitían ir demasiado lejos. En este tiempo vivía la doctora Iris Thorne. Era la directora de un importante instituto en Marte, dedicado a estudiar lenguajes alienígenas antiguos, aunque hasta ahora no habíamos encontrado ninguno. Iris había perdido a sus padres en los últimos conflictos fronterizos cuando era niña, y desde entonces su pasión era descifrar lo desconocido, como si intentara encontrar un orden perdido en el universo. Últimamente, estaba obsesionada con algo llamado la anomalía M87. Era una extraña fluctuación de energía cerca de un agujero negro gigantesco en una galaxia lejana. Algunos científicos, un poco excéntricos, decían que podría estar relacionada con los legendarios creadores silentes. Mientras tanto, en los confines del sistema solar, más allá de Neptuno, patrullaba el comandante Kalen Voronov. Su nave, la corbeta de combate Guardian, era pequeña pero rápida. Voronov era un hombre de acción, práctico y con pocas palabras. Una cicatriz le cruzaba la ceja, recuerdo de una misión arqueológica no autorizada en su juventud que casi le cuesta la vida. Confiaba en su instinto y en su tripulación, no en teorías complicadas sobre alienígenas ancestrales. La frontera exterior era un lugar peligroso, lleno de piratas y restos de viejas corporaciones rebeldes. Un día, algo increíble sucedió. El gran telescopio de radio, una red de observatorios espaciales repartidos por todo el sistema solar, captó la señal de Andrómeda. Antes era solo un ruido de fondo, pero ahora era clara, fuerte y tenía una estructura matemática inconfundible. Era un mensaje complejo, un paquete de información tan grande que los ordenadores tardarían meses en empezar a entenderlo. Ya no era un susurro, era una llamada. La presidenta de la ATU, Naila Okoro, una mujer conocida por su inteligencia y su firmeza, no lo dudó ni un segundo. «Tenemos que ir», dijo. Se puso en marcha el Proyecto Odisea. El objetivo, construir la mejor nave posible, viajar a la galaxia de Andrómeda, encontrar el origen de la señal y averiguar qué significaba. Así nació la US Odisea Estelar. No era una nave de guerra, sino un laboratorio volante, un arca llena del mejor conocimiento humano. Su corazón era un motor experimental llamado Motor de Distorsión Continua Asimétrica, MDCA. Era una nueva forma de viajar más rápido que la luz, que prometía acortar el larguísimo viaje intergaláctico a solo unos pocos años para la tripulación. Su cerebro era Oráculo, una inteligencia artificial de un nivel nunca antes visto. Su núcleo cuántico podía hacer cálculos más rápido que todas las supercomputadoras de la Tierra juntas. La doctora Iris Thorne fue elegida como jefa científica y lingüista principal. Para ella, era el sueño de su vida hecho realidad. El comandante Kalen Voronov, a pesar de que no le gustaban las misiones tan teóricas y peligrosas,
fue elegido para comandar la Odisea Estelar. Su historial en situaciones de crisis era impecable y era conocido por mantener la calma cuando todo se venía abajo. La tripulación era como una pequeña muestra de toda la humanidad. La teniente comandante Jian Li era la segunda al mando, una experta en navegación FTL, tranquila y muy analítica. Era el contrapunto perfecto para la intuición de Voronov. La doctora Elara Vance era la jefa de ingeniería, una mujer brillante, pero con un carácter un poco difícil. Era la responsable del delicado motor MDCA y lo trataba como si fuera su hijo. El jefe de seguridad, Marcus Rook Cole, era un antiguo miembro de las Fuerzas Especiales de Marte. Hablaba poco, pero sus ojos lo veían todo. Era el encargado de proteger a la tripulación. El Dr. Ben Carter era el experto en vida extraterrestre y geología alienígena. Un optimista incurable que esperaba encontrar marcianitos detrás de cada roca. La especialista en comunicaciones, Anya Sharma, era una joven genio, capaz de escuchar las señales más débiles perdidas en el ruido del cosmos. Pronto empezaron las primeras discusiones. Aris veía la misión como la búsqueda más importante de la historia humana. Voronov la veía como un salto al vacío, lleno de peligros desconocidos. «Doctora», le dijo una vez Voronov en el simulador de la nave, «la curiosidad mató al gato, y en el espacio, los gatos no tienen 9 vidas». Aris le respondió, «Comandante, la ignorancia ha matado civilizaciones enteras, y nosotros apenas hemos aprendido a gatear fuera de nuestra cuna». El día del lanzamiento de la Odisea Estelar, desde la Estación Espacial Gagarin, que orbitaba la Tierra, fue un evento histórico. Miles de millones de personas en la Tierra, Marte y las colonias vieron por sus pantallas cómo la elegante nave encendía sus motores. Con un destello que cegó las cámaras, la Odisea activó su motor MDCA y desapareció, plegando el espacio a su alrededor. El viaje entre galaxias fue largo y duro, tanto para el cuerpo como para la mente. El espacio entre la Vía Láctea y Andrómeda era un vacío de una negrura casi total. Nuestra galaxia se veía cada vez más pequeña a sus espaldas, como una mancha de leche derramada en un paño negro. Para combatir el aburrimiento y el estrés, la tripulación pasaba largos periodos en sueño inducido. Pero los momentos de vigilia eran tensos, llenos de simulacros de emergencia y de las constantes revisiones del motor MDCA por parte de la doctora Vance, que cada día tenía más ojeras. Durante uno de los saltos FTL, algo salió terriblemente mal. El tejido del subespacio, por donde viajaba la nave, tembló de forma inesperada. La Odisea Estelar se sacudió violentamente. Las alarmas empezaron a sonar por toda la nave. «¡Sobrecarga en el motor! ¡El campo de contención está fallando!», gritó Vance desde la sala de máquinas, su voz llena de pánico. Voronov, agarrado a su silla en el puente de mando, dio órdenes con voz firme. «Jian, sácanos de aquí. Ruta de escape de emergencia, ahora mismo». La teniente comandante Li, con una calma increíble, logró estabilizar la nave y realizar un salto corto a espacio normal, saliendo del peligroso subespacio. Se encontraron flotando a la deriva, a muchísimos años luz de su ruta original. El motor MDCA estaba dañado. Mientras Elara Vance y su equipo trabajaban sin descanso para repararlo, los sensores de largo alcance de Anya Sharma detectaron una extraña emisión de energía. Era un objeto oscuro, no mucho más grande que la propia Odisea, que flotaba a la deriva en el vacío. No parecía natural. Parecía una sonda muy antigua, rota y muerta. Rook Cole, el jefe de seguridad, lideró un pequeño equipo para investigar. Dentro de la sonda, encontraron los cuerpos momificados de una especie alienígena desconocida. Eran humanoides, pero claramente no humanos. La tecnología de la sonda no se parecía a nada que hubieran visto antes. Había estado flotando en el espacio durante miles, quizás millones de años. Fue un recordatorio silencioso y terrible de los peligros del espacio profundo. Reparar el motor MDCA llevó varias semanas. La tensión en la nave era enorme. Aris Thorne aprovechó ese tiempo para estudiar los extraños artefactos que encontraron en la sonda alienígena. Descubrió algunos patrones en su lenguaje que le recordaban vagamente a la señal de Andrómeda. ¿Será posible que otros también la escucharan?, Drenia preguntó en voz baja. Finalmente, después de casi 3 años de viaje para ellos, aunque en la Tierra habían pasado muchos más, la galaxia de Andrómeda llenó las pantallas del puente de la Odisea Estelar. Era una vista impresionante, un remolino gigantesco formado por cientos de miles de millones de estrellas. Oráculo, la IA de la nave, los guió hacia las coordenadas que habían descifrado de la señal. Cuando llegaron, no encontraron ninguna estrella ni ningún planeta. En su lugar, flotaba una estructura tan enorme que desafiaba la imaginación. Era una esfera de Dyson, una construcción artificial que rodeaba algo, pero estaba incompleta. Y no rodeaba una estrella, sino un agujero negro supermasivo. La superficie de la esfera
era de un color negro brillante como la obsidiana y estaba llena de cráteres de impactos de meteoritos, pero en general parecía increíblemente antigua y bien conservada. La señal, la llamada que los había traído hasta aquí, venía de algún lugar profundo de su interior. «Oráculo, análisis», ordenó Voronov. Su voz era apenas un susurro, estaba tan asombrado como el resto. La estructura está hecha de materiales desconocidos. Su edad estimada es de más de 1500 millones de años terrestres, respondió la voz calmada de Oráculo. La gravedad en la superficie es irregular. Detecto múltiples fuentes de energía débiles en el interior. La señal principal actúa como un faro, guiándonos. No hay signos de vida biológica activa en este momento. Es una de las legendarias ciudadelas de los creadores silentes, exclamó Aristorn, sus ojos brillando de emoción. ¡Tenemos que entrar! Encontrar una entrada fue una tarea muy difícil. La esfera parecía estar completamente sellada. Después de días de búsqueda, el doctor Ben Carter, usando un escáner especial que podía ver a través de objetos sólidos, localizó lo que parecía ser un antiguo hangar para naves espaciales. Estaba dañado y oculto, bajo una parte derrumbada de la coraza exterior de la esfera, pero quizás podrían entrar por allí. Una pequeña nave de desembarco, la Ícaro, pilotada por Jian Li, se deslizó con mucho cuidado a través de la brecha en la esfera de Dyson. A bordo iban Voronov, Thorne, Rook y Carter. El interior era un vacío oscuro y helado. Los sistemas que mantenían la vida dentro de la esfera llevaban millones de años apagados. La gravedad artificial funcionaba a ratos, de forma extraña. Aterrizaron en un hangar gigantesco, tan grande como una ciudad. Estaba lleno de las siluetas fantasmales de naves alienígenas de formas increíbles, todas cubiertas por una gruesa capa de polvo, acumulado durante eones. El aire era muy fino, imposible de respirar sin trajes. Avanzaron por pasillos enormes, donde la luz de las linternas de sus cascos apenas conseguía iluminar unos pocos metros a su alrededor. La arquitectura era extraña, una mezcla de formas orgánicas y cristales brillantes, con ángulos y curvas que parecían desafiar las leyes de la geometría que conocían. Encontraron salas que parecían laboratorios, abandonados a toda prisa, con extraños aparatos a medio desmontar. En otra sala, descubrieron lo que había sido un jardín bioluminiscente, ahora marchito y oscuro. El Dr. Carter, con mucho cuidado, tomó muestras de las plantas muertas. Rook, el jefe de seguridad, detectó débiles lecturas de energía, como si algunos sistemas de defensa automáticos estuvieran dormidos, pero no completamente apagados. De repente, una sección del suelo se iluminó bajo sus pies, revelando un patrón de luces complejo. ¡Cuidado!, gritó Rook, pero fue demasiado tarde. Una barrera de energía brillante surgió de la nada, separando a Aristorn y al Dr. Carter del resto del grupo. «Un sistema de contención», exclamó Aris, examinando los símbolos luminosos que flotaban en la barrera. Parece una especie de secuencia de reconocimiento, o una prueba. Mientras Voronov y Rook buscaban desesperadamente una forma de desactivar la barrera desde su lado, Aris, con la ayuda de Carter, empezó a interactuar con la interfaz de luz. No era un lenguaje normal, con letras y palabras. Era más bien una especie de lógica matemática y conceptual. Después de unos minutos de mucha tensión, Aris logró introducir una secuencia de símbolos que Oráculo, la IA de la Odisea, había conseguido descifrar de la señal original de Andrómeda. La barrera de energía se desvaneció tan rápido como había aparecido. «Bien hecho, doctora», dijo Voronov, aliviado, aunque su rostro seguía mostrando preocupación. «Pero esto nos demuestra que no estamos en un museo abandonado. Este lugar todavía tiene dientes y pueden morder». Siguieron la señal, que se hacía cada vez más fuerte, hasta que llegaron a una cámara central que les dejó sin aliento. Era una esfera perfecta dentro de la gran esfera de Dyson, y en el centro de esta cámara esférica flotaba un cristal multifacético, tan grande como un pequeño asteroide. El cristal pulsaba con una suave luz azulada que salía de su interior. Alrededor de este cristal gigante, en millones de nichos tallados en las paredes curvas de la cámara, había millones de cristales más pequeños, cada uno brillando con su propia y sutil luz. Aristorn lo llamó, en un susurro, la Biblioteca de Almas. La señal principal, la que nos trajo hasta aquí, viene del cristal central, informó Anya Sharma por radio desde la Odisea Estelar. Aristorn, sintiendo una mezcla de miedo y una emoción indescriptible, se acercó lentamente al gigantesco cristal. No había botones ni controles visibles. Siguiendo un impulso, extendió una mano, protegida por el guante de su traje espacial, y tocó la superficie fría y lisa del cristal. En ese instante, el universo explotó dentro de su mente. No fue dolor físico. Fue una avalancha de información, de imágenes, sonidos, sensaciones, emociones y conceptos puros, tan vasta y tan rápida que sintió que su mente iba a romperse en 1000 pedazos. Vio el nacimiento y la ascensión de los creadores silentes.
Vio cómo danzaban con las estrellas, cómo entendían las leyes más profundas del universo. Vio cómo sembraban las semillas de la vida en la joven Vía Láctea y en Andrómeda, como si fueran jardineros cósmicos. Comprendió su filosofía. El universo era para ellos un jardín inmenso. La vida era su flor más hermosa. Y la conciencia, la capacidad de pensar y sentir, era su fruto más preciado. Y entonces vio la oscuridad. Vio una entidad, una fuerza, un horror cósmico que los creadores llamaban el Cosmófagos. Significaba algo así como el devorador de estrellas. No era una criatura viva como las que conocemos, ni una flota de naves de guerra. Era una especie de conciencia hecha de energía oscura, una singularidad viviente que se alimentaba de la materia y la energía de sistemas estelares enteros. No solo devoraba planetas y soles, sino que absorbía la propia estructura del espacio y el tiempo, dejando tras de sí un vacío absoluto, como una herida incurable en la realidad. Aris vio la guerra desesperada. Los creadores silentes, con todo su increíble poder, luchando contra algo que consumía la existencia misma. Vio galaxias enteras apagarse, devoradas por el Cosmófagos. Esta esfera de Dyson, esta biblioteca de almas, era un puesto de avanzada, una fortaleza construida para preservar su conocimiento, y sobre todo, para lanzar una advertencia final. La señal era eso, un aviso desesperado, un mapa hacia su legado, y una descripción de la terrible amenaza que se cernía sobre el universo. El Cosmófagos no había sido destruido. Los creadores solo habían conseguido contenerlo temporalmente, desviarlo hacia regiones vacías del universo. Pero su avance, aunque increíblemente lento para nosotros, era imparable. Y su trayectoria, tarde o temprano, lo llevaría hacia nuestro rincón del universo, hacia el grupo local de galaxias, donde se encuentran la Vía Láctea y Andrómeda. Aris se derrumbó, cayendo de rodillas, jadeando en busca de aire. Lágrimas corrían por su rostro dentro del casco. Su mente luchaba por procesar todo lo que había visto y sentido. Voronov y Carter corrieron hacia ella. «¿Aris? Aris, ¿qué has visto?» «Component Placement», preguntó Voronov, su voz llena de alarma. Con la voz temblorosa, entre sollozos y palabras entrecortadas por el asombro y el terror, Aris les contó todo lo que el cristal le había mostrado. El silencio que siguió en la inmensa cámara fue más pesado y más oscuro que cualquier noche que hubieran conocido. Lograron acoplar la pequeña Ícaro a la nave nodriza, la Odisea Estelar, justo a tiempo. La entidad desconocida con forma de media luna les disparaba esporádicamente. El casco de la Odisea crujió peligrosamente bajo varios impactos cercanos que la hicieron temblar entera. El Aravans, la ingeniera jefe, gritó desde la sala de máquinas que el motor MDCA estaba listo para saltar, pero que estaba inestable y no aguantaría un salto muy largo. «¡Sácanos de este sistema, Gian!» Component Placement ordenó Voronov a su segunda al mando. «Cualquier dirección, no importa cuál, pero lejos de aquí». La Odisea Estelar se estremeció violentamente al entrar en el subespacio, dejando atrás la galaxia de Andrómeda y a su terrible y silencioso guardián. El viaje de regreso a la Vía Láctea fue sombrío y silencioso. Nadie hablaba mucho. El peso de lo que habían descubierto los aplastaba. La humanidad no solo no estaba sola en el universo, sino que era como una mota de polvo insignificante frente a fuerzas cósmicas de una magnitud que apenas podían empezar a comprender. Aris Thorn y Oráculo, la IA de la nave, trabajaron sin descanso durante todo el viaje de vuelta, intentando dar sentido a la increíble cantidad de datos que habían descargado de la biblioteca de almas. Confirmaron que la entidad que los había atacado al salir de la esfera de Dyson era probablemente un vigilante automatizado, una especie de robot guardián dejado por los creadores silentes, programado para proteger la biblioteca. Y también confirmaron la aterradora verdad sobre el Cosmófagos, su lenta pero imparable deriva hacia la Vía Láctea. Según sus cálculos, llegaría en unos pocos miles de años. Para el universo, eso era un parpadeo. Para la humanidad, era una sentencia de muerte aplazada. Cuando la Odisea Estelar finalmente regresó al sistema Sol, maltrecha, con cicatrices en el casco, pero entera, fue recibida no con vítores y celebraciones, sino con un silencio expectante y lleno de temor. La presidenta Okoro y el alto mando de la Alianza Terrestre Unida escucharon el informe del comandante Voronov y de la Dra. Thorn en una sala de crisis subterránea construida bajo la ciudad de Ginebra, en la Tierra. La revelación de lo que habían encontrado en Andrómeda sacudió los cimientos de la civilización humana. Hubo pánico en las calles. Mucha gente se negó a creerlo. Aparecieron sectas que anunciaban el fin del mundo. Pero también, tal como la presidenta Okoro había esperado, surgió una nueva y sombría determinación. La humanidad se enfrentaba a su mayor desafío. «No nos doblegaremos», declaró la presidenta Okoro en una transmisión que se vio y escuchó en todos los rincones del sistema Sol. Su voz era firme, llena de convicción. «La humanidad ha enfrentado la extinción antes, en nuestro propio planeta, y hemos sobrevivido. Esta vez no será diferente.
Pero no podemos hacerlo solos, ni podemos permitirnos estar divididos. Así nació el Proyecto Égida. Égida era el nombre del escudo legendario del dios griego Zeus, y eso es lo que pretendía ser este proyecto, el escudo de la humanidad. Fue un esfuerzo global sin precedentes, que hizo que el Proyecto Odisea pareciera un juego de niños. Sus objetivos eran claros y urgentes. Descifrar completamente todo el conocimiento heredado de los creadores silentes, cada dato, cada fórmula, cada plano. Localizar las otras bibliotecas de los creadores, donde quiera que estuvieran en el universo, y asegurar los componentes restantes del sintonizador de resonancia armónica cósmica, el arma que podría detener al Cosmófagos. Desarrollar nuevas tecnologías defensivas y ofensivas, basadas en los principios científicos de los creadores, para proteger el sistema Sol y, si fuera necesario, para luchar. Preparar a toda la humanidad, física y mentalmente, para una posible guerra de supervivencia contra un enemigo inimaginable. La doctora Aris Thorne, que ahora era una figura mundialmente reconocida, casi una heroína, fue nombrada directora científica del Proyecto Égida. El comandante Kailen Voronov fue ascendido a almirante y puesto al mando de la recién formada Flota de Defensa Interestelar Unificada, FDIU. Su tarea sería construir y comandar las naves que buscarían las otras bibliotecas y que, si llegaba el momento, enfrentarían al enemigo en el vacío del espacio. Los primeros años del Proyecto Égida fueron una carrera frenética contra un reloj invisible. Científicos e ingenieros de todos los planetas y colonias del Sistema Sol trabajaron día y noche, sin descanso. Se construyeron nuevas naves espaciales, más rápidas, más grandes y mejor armadas que la Odisea Estelar, utilizando los principios tecnológicos que habían traído de Andrómeda. La IA Oráculo, ahora conectada a una red de otras IAs menores, coordinaba la gigantesca labor de investigación y desarrollo. Descubrieron algo sorprendente. Los creadores silentes no solo habían dejado su conocimiento en grandes bibliotecas, como la de Andrómeda, también habían dejado semillas de información en lugares inesperados. Antiguas sondas espaciales abandonadas, ruinas en planetas muertos dentro de nuestra propia Vía Láctea, incluso patrones complejos codificados en el ruido de fondo del universo, como mensajes ocultos en el estático de una radio cósmica. La búsqueda se expandió, volviéndose aún más compleja y fascinante. Pasaron 5 años desde el regreso de la Odisea Estelar. 5 años de trabajo incansable, de pequeños triunfos y grandes frustraciones. Pero finalmente, la primera flota del Proyecto Égida estaba lista. Eran 3 nuevas naves de exploración de la clase Prometeo, mucho más avanzadas que la Odisea. Iban escoltadas por 2 cruceros de batalla de la clase Heracles, las primeras naves de guerra verdaderamente interestelares de la humanidad. Su misión, seguir las pistas que habían encontrado en la biblioteca de Andrómeda y en las otras semillas de información. Su destino, la galaxia del Triángulo, una vecina de Andrómeda, donde creían que podría estar el siguiente gran repositorio de conocimiento de los creadores. La doctora Aris Thorne estaba a bordo de la nave insignia de la flota, la UES Prometeo. El almirante Kailen Voronov la despidió desde el centro de control de la FDIU, que orbitaba Marte. Sus roles parecían haberse invertido un poco. Antes, él era el explorador y ella la científica en tierra. Ahora, él era el guardián del hogar y ella la punta de lanza de la humanidad en la vasta oscuridad. «Cuídate mucho, Aris», le dijo Voronov por un comunicador privado. Era una rara muestra de emoción en su voz, normalmente tan controlada. «Lo mismo te digo, Kailen», respondió ella, mirando la imagen de su viejo amigo y comandante en la pantalla. «Mantén nuestra cuna segura mientras nosotros buscamos las herramientas para defenderla». Mientras la flota se preparaba para dar el salto hacia la galaxia del Triángulo, Aris Thorne miró la imagen de la Vía Láctea que se veía en la pantalla principal del puente de la Prometeo. Ya no era solo su hogar, el lugar donde había nacido la humanidad. Ahora era la primera línea de defensa en una guerra que aún no había comenzado formalmente. Una guerra contra un enemigo que ni siquiera sabía de su existencia. Todavía. Muy, muy lejos de allí, en la inmensidad helada y oscura del espacio que hay entre las galaxias, donde la luz de las estrellas distantes son apenas pinchazos de aguja, en un manto de terciopelo negro, el Cosmófagos se movía. No pensaba como los humanos, no sentía como ellos. Era como una ley de la naturaleza, que se hubiera vuelto loca, un hambre cósmica, con un leve atisbo de conciencia propia. Pero algo, muy sutilmente, había cambiado. Una minúscula onda en el tejido del espacio-tiempo, el eco casi imperceptible de un motor FTL, un motor antinaturalmente avanzado para los estándares de las civilizaciones jóvenes que solía encontrar, había rozado el borde de su percepción. Algo nuevo, algo potencialmente interesante. El Cosmófagos no alteró su curso. No necesitaba hacerlo. El tiempo era su aliado y su camino era largo. Pero una fracción infinitesimal de su vasta y completamente alienígena conciencia se enfocó, como un ojo invisible que se abría lentamente en el vacío,
hacia la lejana y diminuta mancha de luz que era el grupo local de galaxias, el hogar de la Vía Láctea. La humanidad había escuchado el eco de Andrómeda, y ahora, en la oscuridad insondable del universo, algo más también había comenzado a escuchar. La verdadera prueba, la verdadera lucha por la supervivencia, apenas acababa de comenzar.